El domingo 23 del corriente mes de marzo, decidimos llegar hasta la comunidad de los Hernández en el municipio de La Virtud Lempira, con el propósito de visitar la fuente de sangre, en una comisión integrada por 3 de mis hijos, mi compañera, una nietecita y yo. Iniciamos el recorrido visitando al señor Aladino Ayala, quien nos sirvió de guía y nos atendió muy cortésmente en su casa de habitación. Anduvimos río abajo por un camino sumamente escabroso y sobre todo peligroso, al grado de que algunos de los integrantes del grupo se quedaron a medio camino. Estando ya en el lugar de destino, fuimos agredidos por una colmena africanizada que nos dificultó la estadía y el regreso fue un calvario, nutridos de picadas y con la presión sanguínea por las nubes. Una vez apersonados en el lugar entrevistamos a nuestro guía don Aladino y estas fueron sus palabras. Bueno, cuando yo me acuerdo, acaso acordar, todavía había sangre aquí. Más antes sí, mi papá decía que escurría hasta el río la sangre, que desde para abajo del río era rosadita la sangre, el agua decía de la sangre que escurría. Pero ya con los años, se fue terminando la sangre, pues que se comieron los murciélagos o se consumió esa cosa ahí. Mire que más antes se oía decir yo de que se metían porque hay una cueva, hay una angostura, dicen que se oía que como que huelgueaban patos adentro. Pero esas son historias, no se sabe si será cierto. Sí. Pero usted nos decía de que aquí han abundado los murciélagos también. Cientos de murciélagos. Y hoy mire que casi no hay. ¿Sí? Todo eso de la laja ahí que se ve está bañado en sangre. Ya hasta la hora sí ya no. Pues todavía cuando vinieron de HCH, sacamos con el machete y los fuimos a lavar al río ahí, y bien rosadita. ¿Pero cuánto hace eso más o menos? Ya hace como unos 8 o 10 años. Unos 10 años. Sí. Quiere decir que era algunos 5 años que se secó. Sí puede ser. Es que se iba secando poco a poco, se miraba que... Y hoy ya está bien seco, ¿no? Sí. Pero esa cueva es profunda o hasta ahí nomás llega. Es profunda, el segundo día es profunda porque allá a la dirección donde tenía que el cerro alto, dicen que habían detectado un buey de oro. Ajá. Sí, y al segundo dicen que ya está con Colón esta cueva. Bueno. Sí, por eso no lo pueden venir a sacar, dijeron los expertos, porque podían romper la parte y no lo encontraban, ¿no? Porque como es un misterio. O sea, pues nadie se ha intentado meter ahí. Más antes sí dicen que intentaban. Pero hasta cierta parte. Ajá. Sí. Pues Sí, gracias por sus palabras. Bueno, gracias. Pues, lamentablemente ya vinimos nosotros ya cuando no existe, pero la historia siempre continúa. Sí. La avispa. Esto va a comer, ¿no? La avispa, ¿no? La cueva de la fuente de sangre se encuentra a unos 4 kilómetros aproximadamente del municipio de La Virtud, precisamente en la frontera exacta con la República de El Salvador, cerca de la aldea de los Hernández, a la orilla del río Hualcuquín, que, como lo dijimos anteriormente, lo transitamos río abajo hasta llegar al lugar de destinos y desde el cual hacemos el presente reportaje. En el pasado, desde esta cueva, cuyas imágenes mostramos, salía un líquido que tenía características similares a la sangre. Algunos animales llegaban a consumirlo atraídos por el olor del mismo. Pudimos constatar que actualmente la cueva se encuentra seca, y si antes estuvo plagada de murciélagos, ahora ya no los hay. Este lugar ha sido muy visitado, tanto por compatriotas hondureños, como por extranjeros. Incluso hace muchos años, llevaron muestras de líquido en botellas de vidrio para realizar análisis de laboratorio, pero dicho líquido, al fermentarse, estallaba las botellas en el camino. Existe una leyenda muy interesante sobre el origen de la fuente de sangre, la cual narraremos a continuación, esclareciendo de antemano que la idea principal o el argumento de dicha leyenda lo encontramos en el Almanaque Mundial del año 1999. La presente narración la hemos resumido,
con el propósito de hacerla más lacónica y menos aburrida. Leyenda de la fuente de sangre. Cuentan que hace mucho tiempo existió en este lugar muchas mujeres vampiro, que se alimentaban de sangre y que podían convertirse en mujeres de una extraordinaria belleza, logrando que ningún hombre pudiera resistirse a sus encantos. Se casaban con sus víctimas, sin que éstos tuvieran la menor sospecha de con quién habían unido sus vidas. Por las noches, cuando sus esposos dormían profundamente, le encajaban sus colmillos en la garganta y les chupaban su sangre. Al día siguiente los maridos creían que solo había sido una pesadilla, pero poco a poco iban perdiendo sus fuerzas, poniéndose delgados y pálidos, hasta llegar a la muerte. Algunas noches aquellas mujeres se reunían en la cueva, que hoy se conoce como la fuente de sangre, para efectuar sus ritos diabólicos. A veces reían, otras cantaban y otras lloraban. Una de aquellas mujeres había elegido como esposo un hombre, grande, robusto y fortachón, al que no le hacía mucho daño las chupadas de sangre y había entrado en sospecha de lo que podía estar pasando. En cierta ocasión, mientras la mujer realizaba sus hechizos para dormirlo profundamente para chuparle la sangre, el hombre hizo un esfuerzo muy grande para no quedarse dormido, mientras la mujer chupaba de su sangre, y cuando ella abrió la ventana para escaparse, él logró abrir los ojos y descubrir al verdadero ser terrorífico que encerraba a su esposa. Evitando ser descubierto, la siguió sigilosamente, mientras ella se movía como una sombra entre los árboles y luego se internó en la cueva. Desde afuera el hombre escuchaba un murmullo infernal. Con sumo cuidado, se acercó un poco más a la entrada de la cueva y miró hacia el interior y se quedó paralizado al ver aquellos rostros demoníacos entre los cuales estaba su mujer. En medio de la oscuridad, encontró un pedazo de madera puntiagudo, lo tomó fuertemente en sus manos, se llenó de coraje y penetró en la cueva, y mientras la mujer se sorprendía, él se abalanzó sobre ella. Le enterró la estaca en el vientre, del cual emanó una gran cantidad de sangre que ha seguido corriendo hasta nuestros días. Con la acción de aquel hombre valiente, se acabó el maleficio, pero las mujeres se transformaron en murciélagos y siguen viviendo en la cueva. Con esta leyenda, concluimos nuestro reportaje sobre la fuente de sangre. Una gentil cortesía de Jesús Orlando Navarro Peraza.